antecedentes, el problema y objetivo, el alcance, el marco teórico en el cual se sustenta la investigación, el desarrollo que se hizo y las conclusiones a las que llegamos dados los resultados obtenidos, además de las referencias bibliográficas que se consultaron. Muy bien, como antecedente, el primer concepto que tenemos en cuenta es el de una microred. Una microred está conceptualizada como un sistema de energía distribuido, en donde interactúan varias cargas, varias formas de almacenamiento de energía y varias formas de generación de energía. Lo que sería el usuario se encarga de distribuir la energía según las partes dentro de este sistema para tener un óptimo funcionamiento de todo lo que lo involucra. Dentro de una microred existen convertidores de potencia. Actualmente se utilizan 3 tipos de convertidores de potencia. El primero de ellos se llama formador. Como su nombre lo indica, es el encargado de formar el voltaje suministrado a las cargas. El siguiente es el alimentador. Este es el convertidor encargado de alimentar, dar la potencia que necesitan las cargas. Y por último tenemos un convertidor auxiliar de soporte que le ayuda en diversos servicios a los otros 2 convertidores. Entendemos que la gestión de la potencia es muy importante en este tipo de sistemas, ya que existe una interacción directa entre todos los elementos y no todos los elementos necesitan la potencia al mismo tiempo. Como un antecedente para el impulso de este tipo de sistemas está lo que sería el cuidado ambiental. Actualmente, por medio de la Semarnat, en septiembre de 2025 se indicó en un seminario de la ONU una iniciativa para el 2030, la huella ambiental de México disminuye en un 35%. Y este tipo de trabajos, junto con el área automotriz en el área de los carros eléctricos, va a apoyar fuertemente a la reducción de esta huella ambiental. Asimismo, se desarrolló un estudio del estado del arte, lo que van las investigaciones actualmente sobre todo este tipo de sistemas y convertidores. Muy bien, como problemática tenemos, cuando integramos energías renovables, es necesario realizar algún sistema de control que pueda gestionar lo que sería el sistema. ¿Es posible gestionar esta potencia entre convertidores, formador y alimentador trabajando simultáneamente en una misma red? Entonces es lo que como nos dio pie al objetivo, que fue gestionarlo a través de una estrategia de control, realizando simulaciones para hacer propuestas y posteriormente implementarlos de manera experimental para comprobar su funcionamiento efectivo. Dentro de los alcances es la investigación de lo que se llevó a cabo a lo largo de toda la investigación. ¿En qué posición estamos actualmente sobre las microredes y los convertidores? ¿Cómo podemos hacer más efectivos estos sistemas? Asimismo, la implementación del prototipo experimental es otro de los alcances. Teníamos que entregar un prototipo de una microred completa trabajando, alimentada por un panel solar. Y por último, la evaluación del sistema de control que fuera de forma eficiente y pudiera gestionar la potencia necesaria. Dentro del marco teórico tenemos algunos conceptos básicos. Se entiende por corriente directa una corriente que regularmente es constante, puede ser esta alterna también, pero no alterna. Puede ser irregular o con cambios, pero no tiene cambios de polaridad. Por corriente alterna, de forma inversa, sí tiene cambios de polaridad positivos y negativos. Y normalmente todos los elementos electrónicos en una red, cuando necesitamos altas potencias, funcionan con corriente alterna. Los convertidores que estamos utilizando, su función es convertir potencia de corriente directa a potencia de corriente alterna. Ahora bien, como potencia principalmente tenemos los 3 tipos que se muestran en la figura número 1. Tenemos el triángulo de potencia, en donde la potencia activa es la potencia útil de trabajo que los componentes van a utilizar y lo van a convertir en trabajo real. La potencia reactiva es la potencia que algunos componentes o elementos pasivos necesitan para funcionar, sin embargo no la gastan y la regresan al generador. Y esto puede conllevar con dificultades y, ¿cómo se dice?, interacciones malas hacia la red, desgastando cableado o componentes. Y la potencia aparente
que en conjunto es la relación en un plano complejo entre la potencia activa y la potencia reactiva, es la relación que las combina. Muy bien, también en este trabajo se realizaron pruebas con cargas lineales. Estas cargas son aquellas que mantienen una forma proporcional entre voltaje y corriente, es decir, nosotros esperamos una onda sinusoidal en ambas señales. Y la carga no lineal es aquella que por algún motivo no podemos mantener esta proporcionalidad y se deforman las señales y ya no tenemos un comportamiento sinusoidal. Como medida de la calidad de energía de la que estamos generando para nuestra microred, tenemos lo que sería la distorsión armónica total. En este caso, en la ecuación 1, tenemos la fórmula para calcular la distorsión por voltajes, en donde un armónico se entiende como magnitudes en múltiplos de la frecuencia fundamental a la que nosotros estamos trabajando. Es decir, en México tenemos regularmente que ahorita nuestros sistemas funcionan a 60 Hz. Un múltiplo de esta frecuencia sería 120, 180, y si se crean señales múltiplos de esta, serían los coeficientes 2, 3, así sucesivamente, implementados en la ecuación. Los convertidores de potencia se construyen a raíz de convertidores inversores. Como comentaba, se trata de pasar corriente directa a corriente alterna. En la figura 3 podemos ver la topología básica de un convertidor monofásico de puente completo, donde tenemos dos ramas de transistores. Cada rama, es decir, Q1 y Q3, funcionan simultáneamente, así como Q2 y Q4. A través de una modulación PWM mostrada en la figura número 5, en donde comparamos una señal moduladora de baja frecuencia contra una señal portadora de alta frecuencia, podemos obtener el comportamiento típico del inversor que se muestra en la figura 4, donde tenemos un valor de voltaje positivo y un valor por cruce de cero y un valor de voltaje negativo, teniendo como resultado una señal de corriente alterna. En la figura número 6 estamos viendo la arquitectura implementada para nuestra microred. Del lado izquierdo podemos ver un convertidor, del lado derecho tenemos otro. El del izquierdo es el formador y el del derecho es el alimentador. El alimentador va a estar alimentado por un panel solar a manera de utilizar energías renovables, que son energías limpias. En el centro tenemos lo que sería un filtro LC, que nos ayuda a que la onda que acabamos de ver en la diapositiva anterior sea suavizada, ya que este filtro LC obtiene el valor promedio de la señal y se generaría la onda sinusoidal que buscamos. Asimismo, tenemos conectadas nuestras cargas R1 como la carga lineal, y después de un rectificador de corriente alterna directa tenemos la carga R2 como nuestra carga no lineal, que es la que va a ocasionar la mayor distorsión. El filtro LC se utiliza en estos sistemas porque al momento de nosotros usar la modulación PWM se crea distorsión a altas frecuencias, y este filtro logra mitigar la mayoría, o si no es que todas estas frecuencias, teniendo una señal más limpia y sin distorsión. Como parte del desarrollo comenzamos con el modelo conmutado. Al trabajar con interruptores tenemos que evaluar cómo se comportan estos. Obtenemos la tabla de verdad de la tabla 1, donde podemos poner lo que serían nuestras funciones S1 y S2 en relación al voltaje de corriente directa de los convertidores. Haciendo un análisis de mallas y de voltajes de Kirchhoff, obtenemos las ecuaciones 4, 5 y 6, que nos dan la relación directa de los voltajes de los inductores de ambos convertidores y del capacitor del filtro LC. Si nosotros, estas ecuaciones, los voltajes y las corrientes, son las ecuaciones de estado de nuestros elementos pasivos, y nosotros podemos obtener la relación diferencial que se ve en las ecuaciones 7, 8 y 9. La ecuación 9, si nosotros pasamos lo que sería la C, que corresponde a la capacitancia del capacitor del filtro LC, del otro lado de la ecuación, podemos ver que la corriente del capacitor está relacionada directamente con las corrientes del formador, del alimentador y de la carga. Pero en este caso, analizando la ecuación, podríamos ver que es una demanda. El formador alimentador suministra corriente y la carga y el capacitor le demandan corriente. Del lado de CD nos hizo un análisis que sería en ecuaciones diferenciales, debido a que como es el estado estable, las derivadas de una constante es cero.
Tenemos en la figura número 7 la topología del primer circuito implementado en simulación, en donde únicamente tenemos nuestro convertidor formador con su filtro LC. En la figura 8 podemos ver en la señal de color verde el VCCP, que es nuestro voltaje de acoplamiento común, en donde podemos ver una onda sinusoidal limpia. En el lado en la gráfica roja podemos ver la corriente que está pasando a través del inductor del alimentador, y esta también presenta el mismo comportamiento y una pequeña distorsión por los jalones de corriente los jalones de corriente que a veces pasan por el capacitor, que se ven en la ecuación. Y tenemos el voltaje SD que permanece estable, es decir, no tenemos distorsión que migre de un lado a otro del convertidor por la relación que tienen. A través del análisis de la transformada rápida de Fourier podemos ver si hay magnitudes de las componentes de las señales armónicas, y podemos ver que en la parte del voltaje no tenemos componentes y en la parte de corriente tenemos pocas de altas frecuencias a partir de 10 kHz, que es más o menos la frecuencia en la que estamos conmutando. Sin embargo, no son significativas, por lo tal se puede deducir que no hay distorsión. La segunda topología seguiría incluyendo la carga lineal. Podemos ver que seguimos manteniendo la misma onda sinusoidal. Tenemos en la figura 11 el comportamiento, ambas ondas están en fase y ambas ondas presentan el comportamiento característico que queremos. En la figura 12 podemos ver su análisis de Fourier y no presentamos magnitudes, por ende no hay componentes armónicas y la señal es limpia. Ahora bien, ingresamos una carga no lineal a través del rectificador que mencionábamos anteriormente, y ya podemos ver en la figura 14 que hay una distorsión clara en el voltaje y en la corriente mayor. La distorsión de la corriente, el capacitor por su carga y descarga a veces solicita cambios bruscos de corriente, de repente ya no solicita, por eso son cruces por cero. Y esa distorsión se migra a lo que sería el voltaje, y podemos ver ya no tenemos magnitudes de armónicos a altas frecuencias, pero sí a bajas frecuencias. Y estas magnitudes las podemos eliminar a través de una estrategia de control. El siguiente paso fue desarrollar el sistema de control para el convertidor formador, donde tenemos un sistema de control en cascada. Los sistemas de control de cascada funcionan de nuestra variable tenemos una variable común que queremos controlar, que sería el enlace externo, que sería de corriente, y una variable interna que nos apoya a controlar la externa, que sería el voltaje. Esta es la topología que se utilizó para lo que sería la figura 13, que es ya nuestro formador con sus cargas no lineal y lineal, y tenemos en la tabla número 2 los valores que se utilizaron para las ganancias directas y de integrales de los controladores. Lo siguiente que se muestra es que se implementó la simulación a cargas variables. Cada 0.1 segundos tenemos un cambio de carga, y si se fijan, ese cambio de carga se ve en la demanda de corriente, más en el voltaje no se logra apreciar mucho. Hay un pequeño transitorio cuando entra la carga no lineal, pero es poco significativo. Y el análisis de Fourier nos muestra que no tenemos magnitudes de armónicos, por lo que seguimos manteniendo, podemos deducir que el control del formador es correcto, funciona de forma eficiente. Ahora bien, una vez que tenemos el convertidor formador trabajando de forma eficiente, podemos agregar a la red el convertidor alimentador. La topología de control es la siguiente. Ahora invertimos los lazos. Necesitamos principalmente saber qué voltaje necesitamos en el lado del CD para decirle al panel solar cuánta demanda le vamos a solicitar. El panel, por su naturaleza, es un generador de energía y le tenemos que decir cuánta energía nos va a entregar de su capacidad, ¿no? Tenemos el lazo de corriente interno que le apoya. La tabla 3 muestra igual las ganancias de los controladores, y la topología de la figura 19 ya sería toda la microred implementada en simulaciones, anidados en las L y N como línea y neutro. Una vez que se implementó de esta forma, obtenemos la dinámica de corrientes y voltajes de la figura 20, en donde, trabajando en conjunto, alimentador y formador, tenemos una onda sinusoidal que permanece en forma, el voltaje, la corriente también, y ahora agregamos en la dinámica del lado de CD
lo que sería el valor del voltaje LCD del alimentador, logramos percibir un pequeño rizo. Este rizo, debido al control, no está migrando a lo que sería el voltaje del suministro de las cargas, y ese rizo se da por lo igual, por la conmutación y por lo que serían las propiedades del pan. En la transformada rápida de Fourier vemos que no existen magnitudes tampoco de armónicos. Ahora bien, ¿qué pasaría si le quitamos a la microred la batería que estaba alimentando el formador para formar el voltaje? Como bien vimos que el formador solicita a través de su filtro una corriente en el capacitor, se puede deducir que el formador trabaja únicamente con potencia reactiva, característica de este elemento pasivo. Entonces, podemos lograr formar un voltaje y mantenerlo estable únicamente con un suministro energético del panel solar y entrelazando los controladores del formador y el alimentador. En este caso podemos ver que el voltaje LCD del formador no siguió la referencia indicada, sino trató de seguir a lo que sería el voltaje LCD del alimentador. Esto es porque no tiene un voltaje constante que se lo daba la batería y entonces sigue lo que necesite para poder estabilizarse en algún punto. Para esto, a la estrategia de control se le hizo una pequeña adecuación en donde en vez de comparar el voltaje de CD2 con el voltaje de CD1, se comparó el voltaje de CD1 con una referencia fija que debe de ser mayor del voltaje nominal que nosotros tenemos en las cargas. Aquí nosotros pusimos que era 10, entonces la referencia fija la pusimos 2 veces el valor de 10, pero puede ser 15, 22. Y obtuvimos la señal final, en donde ya tenemos que el voltaje LCD se estabiliza en 10, donde nosotros pusimos el margen de referencia, y el comportamiento sinusoidal se mantiene, y en la transformada de Fourier vemos que no tenemos magnitudes de armónicos, por lo que el sistema trabaja sin una forma fija y de almacenamiento en el formador, únicamente con el panel solar. Esto es muy bueno debido a que no necesitamos un elemento externo para formar el voltaje, sin embargo dependemos directamente de las condiciones climatológicas de donde esté puesto el sistema. En el análisis de potencia de ambos convertidores, tenemos que el convertidor formador no está suministrando potencia activa como tal, únicamente está requiriendo potencia reactiva. Y el convertidor alimentador es el que está entregando toda la potencia que necesita el sistema, incluyendo la activa y la reactiva que demandan las cargas simultáneamente. Para el desarrollo físico, se implementó por medio de MATLAB en su plataforma de Simulink por la programación a bloques. Esto es una programación que nosotros necesitamos para que funcionara todo el sistema físico, donde tenemos los lazos de control, la modulación PWM y la adquisición de los sensores de señales. Esta pantalla es la plataforma de Control Desk, que funciona como un HMI en donde se monitorea y se controlan las variables que están presentes en el sistema. Aquí podemos cambiar valores de los controladores, podemos cambiar valores de ganancia y generar referencias nuevas que nos funcionen. En la figura 29 podemos ver el prototipo físico implementado. En amarillo es la parte del panel, en verde es el lado de lo que sería el convertidor alimentador, seguido el área roja es la parte de las cargas, lineal y no lineal, la azul es el área de lo que sería el formador, y la parte morada es nuestra tarjeta DSpace. Por medio de ella, que es una tarjeta de prototipo para hardware, estuvimos ingresando los datos a lo que serán Simulink y Control Desk y sacando las señales que necesitábamos para la modulación. Los valores obtenidos físicamente sería, en la figura 13 podemos ver la dinámica que se ve de la misma forma que en la simulación cuando no tenemos carga, la dinámica de la figura 31 cuando tenemos carga lineal y la dinámica de la figura 32 cuando tenemos la carga no lineal presente, y en ambas se conserva lo que sería la forma sinusoidal en el voltaje, que es lo que estamos buscando, obteniendo una distorsión total armónica de 2.3, logrando estar por debajo del 3%, que es un muy buen valor para la calidad de la energía. Como
se pudo lograr la interacción de los convertidores formador y alimentación, formador y alimentador de manera estable y eficiente, generando un sistema robusto que responde ante cargas variables. Es posible generar la potencia mediante las estrategias de control que se implementaron y que se realizaron de forma intuitiva y experimental. También se puede concluir que no es necesario que el convertidor formador tenga una fuente de alimentación directa, sino que puede funcionar ayudándose de los otros convertidores dentro de la red. Como trabajos futuros, sería idear y probar estrategias de control más sencillas o bien más eficientes, teniendo como pauta el esfuerzo que se hizo en la investigación actual. Probar la robustez del sistema con otras cargas, que serían cargas, por ejemplo, inductivas, RC, entre otras que tenemos. Y por último, un análisis matemático para lograr encontrar los valores de los controladores y de los elementos pasivos de forma teórica y sustentada. Para terminar, agradezco a la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, CECITI, por el apoyo a través de los fondos del proyecto CBF 2023-2024 3800, con título Cambio de paradigma en la formación de voltaje en microrredes eléctricas, DCA usando cargas inteligentes, proyecto apoyado por el CECITI en el año 2025 al Instituto Tecnológico de Sonora por los fondos proporcionados a través del programa PROFAPI.